833, en la parte 2, definiciones, específicamente en el numeral 2.7, encuentro la definición de artefactos de gas del tipo B2. Y textualmente lo leo: artefactos diseñados para acoplar a sistemas mecánicos de evacuación que operen por tiro mecánico inducido, o sea, bajo presión estática no positiva, o forzado bajo presión estática positiva. Bien, lo leo textualmente para reducir el margen de error. E interpretándolo, pues estos artefactos, antes que nada, tienen que tener sistemas mecánicos acoplados, y estos sistemas deben ser de evacuación diferentes entonces a los de tiro natural, donde los humos salen por diferencia de temperatura, como es el calentador de gas de 5.5 litros de tiro natural. Ahora el de 6 litros, hay una marca ASEB que es de tiro forzado, 6 litros por minuto, 6 litros cada minuto. Cuando decimos 6 litros por minuto, tenemos que aclarar que cuando decimos 6 litros por minuto, tenemos que decir que lo correcto sería 6 litros cada minuto. Es decir, que al usuario que se esté bañando, en un minuto le caen un promedio de 6 litros para llevar a cabo su actividad. Esto es lo recomendado. El de 5.5 litros por minuto o litros cada minuto es aquel calentador, y es de tiro natural, como lo decíamos, diferente a este, donde cada minuto al usuario le caen 5.5 litros. Bien, dicen que operen por tiro natural o por tiro mecánico inducido, o sea, bajo presión estática no positiva. Presión estática no positiva. Personalmente lo asocio con aspiración, algo así como aspirar, crear un vacío. Y o forzado bajo presión estática positiva, el caso de un ventilador. Esa es la forma como identifico este aspecto, y siempre pues tratando de llevarlo como a condiciones cotidianas. La bajo presión estática no positiva lo asocio como un extractor, y bajo presión estática positiva con ventilador. Bien, que son operaciones, digámoslo así, contrarias. Analizando esto, entonces me encuentro que al entregar proyectos de gas, entonces en aquellas zonas específicamente con alturas sobre el nivel del mar considerables, entonces permiten, dependiendo de la empresa distribuidora obviamente, instalar artefactos de este tipo de tiro forzado y de 6 litros por minuto. Es importante entonces mirar cuáles son las condiciones exigidas por la norma para la instalación de estos artefactos, y aún más exigidas por los fabricantes. Y específicamente pues de eso se trata. Bien, dentro de las recomendaciones del fabricante de estos equipos, plantean, por ejemplo, algo así como esto: si la instalación del ducto es horizontal, se debe tener una inclinación de 2 grados, menos 2 grados, o sea, el ducto debe tener una inclinación con respecto a la horizontal de 2 grados, como te voy a mostrar ahorita en una imagen. Es recomendación del fabricante. Personalmente considero que los fabricantes, que son los que producen los equipos, digamos que tienen la última palabra en esto, puesto que son los que elaboran o fabrican estos elementos, estos equipos. Entonces, yo diría, y de hecho la norma dice, se dice que cuando se vaya a instalar un equipo de esto, pues entonces que vaya a las recomendaciones del fabricante. Entonces,
Dicen también que la longitud máxima del ducto de evacuación con un solo codo debe ser de 3 metros, es de 3 metros, la longitud máxima. O sea, aquí planteo entonces lo siguiente: si es un calentador que está en el nivel 1 de un edificio, en un sitio que tengas determinada altitud, entonces solamente son 3 metros. 3 metros son como la distancia que hay entre el nivel de piso y losa y un poquito más arriba. Entonces estaríamos limitados a eso. Ese ducto no puede pasar de 3 metros. Entonces, 2 grados, recomendaciones o criterios técnicos, lo deberías saber. Con un codo, 3 metros. Entonces, de acuerdo con esto, miremos entonces un esquemita para poder entenderlo. Bien, analizando entonces la figura, hablamos de 3 metros, obsérvese ahí, 3 metros, y nos dice que debe tener codo y desfogue, ¿no? El ducto debe iniciar con un codo y terminar con un desfogue. O sea, codo lo observamos aquí y aquí tenemos el desfogue. Entonces son condiciones del fabricante. Y con un ángulo de menos 2 grados. Obsérvese la inclinación del ducto hacia abajo con menos 2 grados. Esto es lo que exige el fabricante. Eso es lo que está solicitando el fabricante. Además, el fabricante nos dice que hay que tener en cuenta que la longitud máxima con un codo debe ser 3 metros y que cuando nosotros vamos a adicionar un codo, entonces se restan a esos 3 metros, se restan 90 centímetros. Es decir, se reduce la longitud máxima. Y es obvio por el cambio de la dirección. Ya hay más dificultad en la salida de los humos debido a ese codo, a ese cambio de dirección. Y que se debe conservar una distancia mínima de 20 centímetros entre codos. Lo máximo de codos, nos dice el fabricante, que se deben utilizar para estos ductos deben ser 3. Entonces recordemos, son 3 metros como máximo la longitud, ¿no? Pero cuando colocamos un codo, entonces hay que restarle a esos 3 metros, hay que restarle 90 centímetros. Ya sería entonces, habría ya, cuando hay 2 codos, aquí habría que hacer una pregunta: si hay 2 codos, entonces la longitud máxima del ducto debe ser, no puede ser 3 metros. Hay que reducir los 3 metros en 90 centímetros. Miremos un esquema. Bien, obsérvese entonces que aquí ya tenemos 2 codos. Tenemos un codo en esta parte. Tenemos otro codo aquí. Entonces tenemos 2 codos. Eso significa entonces que la longitud total del ducto, o sea, toda esta longitud total, no puede ser 3 metros, sino que ya se redujo. Eso es lo que quiere decir. También el fabricante entonces nos dice que si es necesario instalar un ducto en posición vertical, entonces la longitud máxima debe ser de 2 metros. Y eso sí, al final del ducto siempre se debe instalar un sombrerete luego del desfogue. Entonces, de nuevo, condiciones del fabricante a las cuales nos debemos atener. Muy importante, porque todo esto nos da los argumentos a la hora de presentar diseños en la parte de las memorias y en los detalles que se ubican en los planos. Mirando entonces, para ilustrar lo que acabamos de decir, entonces, si el ducto es vertical, entonces el fabricante recomienda colocar un sombrerete sobre el desfogue y la altura máxima debería ser de 2 metros. Importante entonces aquí analizar, por ejemplo, en un edificio que tenga
un vacío interno, por ejemplo, plantear esa situación. Tenemos un edificio que tiene un vacío interno que se va a utilizar para evacuar productos de la combustión. Entonces vamos a colocar en el primer nivel un calentador de este tipo. Solamente podríamos sacar el ducto 2 metros hacia arriba, y con las condiciones que acabamos de ver y las recomendaciones del fabricante, entonces será que se puede conectar este calentador a un ducto colectivo para sacar los humos hacia afuera. ¿Qué dice la norma al respecto? ¿O qué dice el fabricante a este respecto? Ahí les dejo esa pregunta para que, como las diferentes regiones del país o los diferentes países se manejan, aunque es normativa muy similar, que se permite en cada país. Los invito a que comenten y aprendamos todos. Hasta la próxima.